Existen otras 3 preguntas para que podamos tener un propósito y éxito en la vida. Y esas 3 preguntas son: ¿a qué me voy a dedicar? ¿A quién voy a servir? Y aquí estamos hablando del lado espiritual. ¿Y con quién voy a pasar el resto de mi vida? Son preguntas importantísimas que al ser respondidas hacen que nosotros podamos tener sentido, propósito y plenitud en la vida. Hoy queremos abordar uno de los temas más importantes y delicados porque la familia está siendo atacada tremendamente. ¿Por qué razón? ¿Quién está detrás de todo ello? Bienvenido a este capítulo de Biblia Fácil. Estamos hablando sobre las creencias que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todas ellas fundamentadas en la Biblia. Estamos en la 5ª doctrina y esta es la última creencia de esta doctrina: el matrimonio y la familia. Eres bienvenido, qué bueno que puedas separar un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y compartir junto a nosotros en este programa. Que Dios te bendiga. Bienvenidos amigos una vez más. Vamos entonces para nuestro estudio de hoy y como siempre, antes de estudiar, vamos a orar. Oramos. Señor, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu, que pueda guiarnos a la comprensión de esta verdad. Gracias por la oportunidad que tenemos de tener libertad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a aceptarla y a vivir de acuerdo a los principios que estableciste para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el jardín del Edén, cuando Dios termina toda su obra de creación en esa primera semana o en esa semana de la creación, nosotros encontramos que establece 2 instituciones. Una en el tiempo y la otra en relaciones. La primera en el tiempo, ya vimos en los capítulos anteriores, es que Dios de los 6 días agrega un día más para un uso sagrado y exclusivo, que es el día sábado. Sábado se levanta como una institución en el tiempo para recordar quién es nuestro Creador. Junto con el sábado, un poquito antes, Dios establece otra institución sagrada que se llama familia. Todo aconteció en la primera semana o en la única semana de la creación, pero hablemos de la primera semana de nuestro planeta, en la semana donde Dios creó todas las cosas. Bueno, Dios establece la familia. Cuando nosotros queremos encontrar el origen de la familia, tenemos que ir a la creación. Si queremos encontrar a quien ideó la familia, quien estableció la familia, quien colocó el diseño de familia, tenemos que ir a la creación. Y nosotros no podemos separar una de la otra institución. Para comenzar, ambas fueron instituidas antes de la entrada del pecado, cuando todo era perfecto. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia, después de la entrada del pecado, el mayor ataque del enemigo siempre ha sido destruir estas 2 instituciones. Siempre. La primera es quitando el sábado o el monumento que nos recuerda a nuestro Creador. Y el segundo ataque directo es contra la institución familiar. Satanás ha intentado destruir la familia desde sus bases, desde su diseño, desde su modelo, desde la manera como fue establecida. Ahora es interesante que él lo hace por lo menos por 3 razones. Pueden existir más, pero por lo menos hay 3 específicas. La primera es que él perdió una familia en el cielo. A través de su rebeldía, él fue sacado de una familia al cual pertenecía. Odia a la familia. Segunda razón es que de una familia nació el Salvador, aquel que finalmente lo derrotó. Y él sabía
que Jesucristo al encarnarse tendría que venir y nacer de una familia. Así que el odio aumenta aún más. Y la tercera razón es que destruyendo la familia es la manera más efectiva de destruir la sociedad. La manera más efectiva. ¿Quieres destruir la sociedad? Anda al núcleo, la familia. Entonces, cuando nosotros vemos cómo está la condición actual de nuestro mundo y pensamos, hoy hay tanta deshonestidad, hay tanta corrupción, hay tanta violencia, hay tanta carencia, hay tanto dolor provocado por el ser humano, y uno dice, ¿en qué momento fallamos? El momento que la familia se desintegró. Es allí donde aprendemos valores, donde aprendemos principios, donde aprendemos a ser buenos ciudadanos, donde aprendemos a respetar, donde aprendemos a vivir de una manera adecuada dentro de casa. Así que la sociedad es apenas el reflejo de lo que está ocurriendo dentro del hogar. Una sociedad corrompida, una sociedad violenta, una sociedad enloquecida que ya no sabe más qué hacer, tiene como o es la evidencia de un hogar destruido, de ausencia paterna, de hogares en violencia o siempre en discusiones, siempre en peleas, de rupturas matrimoniales, en fin. Todo eso es el resultado de todo aquello que nosotros vemos en la sociedad. Entonces, si nosotros queremos que la sociedad pueda mejorar, cambiar, esto no lo hace un político, esto no lo hace la firma de un presidente, esto no lo hace la mayor seguridad que pongamos en las calles, aunque eso puede controlar, pero eso no erradica o eso no termina. Esto no hace nada absolutamente desde afuera. El cambio tiene que comenzar desde adentro. Y si ustedes se dan cuenta, el menor énfasis que se da para un cambio es la familia. Porque siempre queremos nosotros controlar, siempre queremos arreglar desde afuera, cuando lo que tiene que arreglarse es desde adentro. Desde adentro, desde el núcleo, desde el centro, desde donde nace un ciudadano, la familia. Entonces hoy vemos cada vez niños más abandonados, niños que no son criados por los padres, niños que hoy son educados por la tecnología, por videojuegos, por internet, todo el mundo hoy queriendo ser youtuber o influencer, porque siguen modelos de alguien más y todo lo que el otro dice es la referencia. Ya no está la referencia paterna, ya no está la referencia materna, ya no está la referencia de alguien en casa porque no lo tiene. Entonces, como no lo tiene, ¿dónde busca? Afuera. Afuera busca su identidad, afuera comienza a modelar su carácter, afuera. ¿Y qué influencia hay afuera? Es que cuando la base, la estructura familiar no es fuerte, todo lo demás se desmorona. Todo lo demás. Las casas se construyen con ladrillos y las familias se construyen con valores. Pero los seres humanos hemos olvidado de la importancia necesaria a la familia. Hoy, por eso, en nuestro Biblia Fácil, en la quinta doctrina que habla sobre la vida cristiana, vamos a hablar sobre el matrimonio y la familia. Matrimonio y la familia. Muy bien, vamos al concepto general. El matrimonio es una institución establecida en el Edén y confirmada por Jesús como una unión vitalicia entre un hombre y una mujer. Así, a través o mediante este concepto, nosotros ya podemos, a partir de allí, compartir algunos principios que tienen que ver con esta creencia. El matrimonio es una institución establecida allá en el comienzo, antes de la entrada del pecado, confirmada por Jesús. Recuerdan que Jesús comienza su ministerio haciendo un milagro en una familia. Jesús fue invitado a las bodas allá en Caná de Galilea. Él y sus discípulos, probablemente quien se casaba era familiar de Jesús.
probablemente. Y Jesús va allí, conocemos la historia, en media fiesta se acaba el vino. Pero está Jesús, y Jesús hace el primer milagro. Y es interesante que del primer milagro encuentro lo que Jesús es capaz de hacer en el hogar. Fíjense qué lección. Todos los seres humanos podemos hacer los preparativos, soñar, estudiar, leer, prepararse para que todo nuestro matrimonio sea dulce. ¿Correcto? Voy a colocar aquí algunas figuras de este primer milagro. Las tinajas de vino estaban todas llenas para poder satisfacer a todos los que participaban en la fiesta. No es que ellos dijeron, nos va a faltar. No. Humanamente estaba todo bien. Pero siempre ocurre cosas inesperadas. Lo mismo sucede en el matrimonio. Antes de casarnos tenemos sueños, ilusiones, planes, y una de las cosas que no debemos tener es altas expectativas, porque finalmente en el matrimonio se quiebran todas ellas. Simplemente tengo que reconocer que mi vida se une a otro ser humano que es imperfecto como yo lo soy. Cuando una pareja viene para pedirme que le case, ¿no? Y dice, pastor, queremos que nos case. Una pregunta es todo lo que hago. Enumérame 10 defectos de la otra persona. No, pastor, no tiene defectos, no puedo casarte. ¿Por qué razón? Porque tú no te estás casando con alguien perfecto. Y si tú no has identificado desde ahora defectos con los cuales puedes convivir, no estás preparado porque no conoces bien. No lo conoces. Entonces, lo que quiero decir es que antes podemos hacer todos los preparativos y podemos creer que nuestras tinajas son suficientes hasta que llegan situaciones inesperadas en el matrimonio. Y el vino que creíamos que teníamos para toda la vida se nos acaba. La paciencia se acaba, las emociones, los sentimientos se acaban, la economía se acaba, la crisis llega y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando el vino se acaba? ¿Qué hacemos? ¿Decimos aquí se acabó la fiesta o pedimos que Jesús haga un milagro? ¿Y cuál es la lección que Jesús me da? No importa cuán llenas estén tus tinajas antes de la boda, siempre te va a faltar en el camino. Mas para eso, cuando creas que todo ha terminado, yo puedo dar un mejor vino. Aquello que Jesús provee en el matrimonio es mucho mejor que aquello que nosotros preparamos. Entonces, la preparación está bien. Jóvenes deben leer cómo comunicarse, cómo conversar, cómo hacer con las finanzas, prepararse, eso está bien. Pero si Jesús no está, no importa la preparación, no importa las tinajas, un día el vino se acaba. Y cuando el vino se acaba, ¿dónde vamos a ir? Si no tenemos a Jesús en el matrimonio, la fiesta acabó, el matrimonio acabó. Pero si Jesús está allí, Él renueva y nuestras tinajas vacías, Él los llena de algo mejor. Esa es la diferencia. Los problemas cristianos también tienen problemas. Los matrimonios cristianos tienen problemas. Los matrimonios que sirven a Dios también se les acaba el vino. La diferencia es que cuando Cristo está, siempre, siempre habrá algo mejor. Siempre. Entonces Jesús comenzó su ministerio bendiciendo una familia. Ahora, vamos a descubrir aquí cuál es el propósito de una familia, por qué Dios lo estableció. Antes, hay una frase linda de John Stott que dice, el matrimonio es una alianza o un pacto heterosexual. Para que exista matrimonio, tiene que ser entre hombre y mujer, porque incluso matrimonio viene de matriz, para poder generar vida. Si no existe matriz, no existe matrimonio, ¿no? No hay vida, no genera vida. Entonces, el matrimonio es una alianza heterosexual, exclusiva, entre un hombre y una mujer, ordenada y sellada por Dios, precedida de un dejar en público de los padres, consumada en la unión sexual que da lugar a una sociedad mutua y permanente y normalmente es coronada
por el regalo o el don de los hijos. ¿Cuáles son las funciones que el matrimonio tiene? Primera función es compañerismo. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Es interesante que en la misma semana de la creación, allí cuando Adán fue creado, él estaba ya dando nombre a los animales, fue el trabajo que él recibió, pero en el capítulo 2, versículo 18, de paso el capítulo 2, son detalles de lo que ocurrió en esa primera semana de la creación. Cuando hablo de la primera semana, no estoy diciendo que la creación tuvo varias semanas, estoy hablando de la primera semana aquí, en este planeta, de la semana de la creación que fue la única semana de la creación, ¿correcto? Dios creó todo en una semana literal, no en cientos ni en miles de años. Cuando hablo de la primera semana, estoy hablando de la primera semana aquí, en este planeta que comienza con la creación. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios nos creó para vivir acompañados. Una de las cosas que más destruye la salud mental y la vida, obviamente la soledad. Por eso es que todo ser humano forma parte de una familia. La familia llega a ser el soporte, en la familia es donde aprendemos todo lo que vamos a hacer en la vida, donde aprendemos a hablar, donde aprendemos a actuar, a realizar muchas acciones que en la vida vamos a repetir en casa. Entonces ahí viene la importancia del modelo que tenemos en el hogar, que aprendemos lo que vemos y lo que escuchamos. Y más allá de lo que puedan decir es aquello que vemos. Mas es importante aquí que Dios establece el compañerismo como una función básica. No es bueno que el hombre esté solo. Y obviamente que la palabra hombre aquí hace referencia a ambos, ¿no? Hombre o mujer, hombre y mujer. No es bueno que estén solos. Yo le haré una ayuda idónea. Esa ayuda idónea es un complemento. Entonces no esperemos que la otra persona sea exactamente igual a nosotros, que piense igual a nosotros y que tenga nuestros mismos gustos y preferencias, porque lo que Dios ha creado es complemento que puede encajar. Por eso es que ustedes han visto que estudios muestran que hombre y mujer son totalmente diferentes, totalmente, físicamente, emocionalmente, todo es diferente, porque Dios hizo un compañerismo que pueda complementarse. Sí, Mónica. Mi pregunta es, porque en la calle se ven mucho dos hombres o dos mujeres en pareja. ¿Qué pasaría con esas personas? Porque se casan ahora, en todos lados se ve. Póngale, yo tengo mi hijo de 10 años y él pregunta por qué mamá esto, así que son novio o novias, no sé cómo llamarle a este caso. ¿Qué sucede con los matrimonios actuales que Sí. No están dentro del diseño original? Claro, me surgen preguntas porque como le explico a mi hijo, tengo uno de 10 años y otro de 20, en la cual el de 20, él dice mamá, bueno, él como que la tiene más clara, ¿viste? Pero hay muchos chicos amigos que se le arriman a él quizás, no por amistad, sino como insinuando otras cosas, ¿viste? Entonces, él, gracias a Dios que tienen mucha confianza en mí, entonces cuentan. Dice, yo no puedo no darle mi amistad, pero que me respeten. Entonces ahí voy yo con esta pregunta, que cómo podemos llevar a nuestros hijos, porque ellos lo ven y yo por ahí mi miedo, y siempre le pido a Dios que ellos sigan como son, hombres. Bueno, para comenzar, las personas pueden llamarlo matrimonio, pero no es un matrimonio, porque no existe, ya dijimos, un matrimonio genera vida, ¿correcto? Y aun cuando haya parejas que no puedan tener hijos por algunas circunstancias, de todas maneras, mientras estén dentro del diseño original, está bien, está perfecto. Hay muchos que deciden no tener y otros por otras circunstancias. Eso es muy diferente a decir, yo quiero establecer mi propio diseño. Eso no es bíblico, eso es condenado por la Biblia, eso no es discriminación, eso simplemente está totalmente fuera del plan que Dios ideó para la familia y Dios no lo aprueba, ¿correcto? Ahora, entonces Dios creó para que la familia en pareja se pueda vivir un compañerismo. Uno de los errores que muchos jóvenes cometen es el de
a medida que pasa el tiempo, ven que se están quedando solos y piensan a idealizar que no son completos o no son felices a menos que tengan a alguien en la vida. Yo conozco muchas personas, obviamente, que deciden quedarse solos toda la vida y son felices. ¿Por qué? Hay una razón específica, miren. Dios ha creado el matrimonio para que haya compañerismo. Pero el hecho de que haya compañerismo no significa que alguien diga, yo seré feliz cuando me case. Porque de paso, el matrimonio no trae al ser humano felicidad, el matrimonio trae compañerismo. Si un joven no es feliz soltero, tampoco lo será casado. ¿Quién es feliz en el matrimonio? Dos personas que son felices solas y se unen, siguen siendo felices. Pero cuando una persona está sola y dice, voy a ser feliz cuando me case, ya tercerizó su felicidad y ya responsabilizó al otro su felicidad. Dios quiere personas felices, personas sanas, que puedan unirse, personas que en la soledad o de solteros son felices, en el matrimonio serán felices. Si no, es imposible decir, yo recién seré pleno y feliz, no. Entonces el matrimonio tiene como función el compañerismo y ese compañerismo tiene que ver con el soporte que vas a tener en la vida, con la compañía que vas a tener en la vida, con la intimidad, con quién compartir tus logros, tus fracasos, con quién llorar, con quién reír, alguien cercano. Entonces la primera función es compañerismo. Segunda, reproducción, Génesis 1:29. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La orden de Dios es fructificad y multiplicaos. Muy bien, la orden al comienzo fue llenar la tierra porque solamente existía la primera pareja. Hoy existe control de natalidad, que es necesario obviamente por la sobrepoblación. Sin embargo, en estos últimos años está cambiando un poquito ese asunto, ¿verdad? Sin embargo, la orden de Dios y una de las funciones del matrimonio es justamente que somos partícipes. Por eso se llama procreación. Soy partícipe también de aquello que Dios usa para traer un nuevo ser inteligente. Por eso el nacimiento de un bebé es un milagro. Y todos somos un milagro aquí. Facundo. ¿Por qué a las personas les llama mucho atraer a quien quiere? ¿Por qué se van a personas que hacen como hechizos, que hacen esas cosas para atraer a una persona que desea, que quiere tenerla? ¿Por qué? La obsesión en el ser humano ha hecho que pueda crear varios caminos para estar al lado de una persona, aun cuando la otra persona no quiera. Entonces ahí aparece la famosa hechicería, los famosos tantos caminos que existen. Todas esas son trampas diabólicas, porque finalmente no existe una hechicería, no existe un amarre, no existe algo que pueda forzar la voluntad humana o quitar la libertad humana. Satanás puede con sus artimañas hacer que en algún momento una persona pueda enceguecerse, obsesionarse, pero nunca amar, porque el amor no tiene que ver con algo forzado. Entonces, nosotros no tememos a eso, porque de paso, aquellos que su vida está en las manos de Dios no les toca ninguna cosa de aquello que Satanás programe para poder hacerle caer. La persona que se distancia de Dios puede estar propensa para que Satanás pueda conducir sus emociones, pero las personas que están con Dios, Satanás no los podrá tocar. Ahí es donde el texto bíblico se adecua y dice que bienaventurado o feliz es aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente. Eso no significa que no nos toque el mal, no nos toque enfermedad, nos enfermamos, estamos en un mundo de mal, llega la tragedia, llega el dolor, pero cuando Satanás quiere tocar la vida, no puede, porque nuestra vida está escondida en Dios. ¿Correcto? Muchas veces pasan en los matrimonios que se pierde, se va una persona y queda la otra. Y dice, ¿por qué se fue? Me gustaría volver a hablar con él. Y dicen muchas veces, se me apareció, lo vi. ¿Estás hablando de algún sueño que tuvo? No precisamente de un sueño, sino de una imagen que se le aparece estando despierto. Okay. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? He tenido unos familiares
que ya no están. He escuchado muchos testimonios de personas que hablaban y decían que, o sea, antepasado, ¿no? Que decían, cuando era chico se me apareció mi abuelo en el campo, y yo lo miraba y él me hablaba y cosas así en el campo pasaban y que no lo veía nadie más y que era solo con un antepasado mío y con otro más, de más antes. Entonces yo siempre escuchaba eso y pensaba que ¿por qué habrá sido, por qué le pasó eso, no? El cerebro intenta solucionar gran parte de nuestros problemas, o cuando dormimos o incluso cuando estamos tan preocupados puede crear imágenes de acuerdo a la situación que esté viviendo. Cuando dormimos muchas veces nuestro cerebro intenta solucionar cuando hay resentimiento, rencor y dolor a través de imágenes. Otras veces los seres humanos pueden ver de acuerdo a sus percepciones o creencias aún despiertos ciertas cosas. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando tú tienes miedo, puedes ver bultos donde no existen, simplemente porque el cerebro los creó. Pero hay otro asunto aquí, delicado. Satanás, como él sabe cuál es nuestra mayor necesidad y nuestra mayor crisis, muchas veces él mismo intenta traer solución a nuestra vida, pero trae más confusión. Y no nos sorprenda que en una época como hoy, en la actualidad, Satanás incluso se disfrace, no solamente detrás de la hechicería, no solamente detrás de todo lo que es espiritismo, sino que también muchas veces puede aparecerse tomando la forma de alguien. Eso es lo que se practica en el espiritismo. Yo escuché la voz de fulano, yo vi, o sea, ¿tienen experiencias paranormales? Claro que lo tienen. La pregunta ¿es esa persona? No lo es Satanás usando la forma. Lo mismo que usó con la figura o la forma de Samuel, cuando Saúl fue para poder hablar a una bruja, a una pitonisa ahí en Endor. Entonces, nosotros necesitamos analizar si todo aquello que estoy soñando, que estoy viendo, que estoy imaginando, realmente forma parte de aquello que es verdadero o es algo que el cerebro está creando o Satanás está intentando manipular. ¿Correcto? Carla. Pastor, en cuanto a la reproducción, hablando científicamente, Sí. ¿la fertilización in vitro es válido igual dentro del matrimonio, ya que no se recurre? Una de las maneras que el ser humano ha creado, ¿no? Ha inventado para que la reproducción pueda continuar en casos aparentemente imposibles, es justamente esos medios. Ahora, yo allí tengo una respuesta, y es que Dios ha creado para que a través del matrimonio pueda generarse la vida. Todos los otros medios, la existencia que el ser humano tenga o por el cual venga, finalmente, si es que hay vida, Dios es quien otorga vida. Tuve curiosidad un día que me salió un video de un doctor en Bolivia donde dijo que este es el primer bebé que se hizo en un tubo de ensayo y yo, pero eso cómo es posible si no lo creó Dios. Creamos el primer, y él ya tiene 33 años, entonces ya vamos más de 2000 bebés que fueron creados en tubos de ensayo, así lo llamó. Entonces yo me pregunté si eso era válido para Dios, pero bueno, no sé, en ese tema no sé, pero según el pastor indicó hoy que si hay familias, hay matrimonios que no pueden tener hijos, entonces recurren a esos métodos para poder tener hijos y formar el hogar. Ahora, lo recomendable, lo ideal siempre será que venga desde el matrimonio. Por eso es que hay matrimonios que al ver la imposibilidad de tener hijos, prefieren adoptar a un ser creado, a un ser que ya existe y que viene o que vino de la manera más natural de un matrimonio. ¿Correcto? Vamos a una breve pausa. Aspectos fundamentales que tienen que ver con la familia. Entonces yo te invito para que ahora mismo tú puedas solicitar la revista Esperanza Yo Creo. Envíanos un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Vamos a enviarte un link para poder rellenar un pequeño formulario y te enviaremos el curso ya sea en PDF o de manera física. Entonces, en este momento puedes enviarnos un mensaje al más 5512 98 100 14 60 y solicitar la revista Esperanza Yo Creo. Tú puedes ahí escribir, estoy acompañando el programa Biblia Fácil y solicito la revista Esperanza Yo Creo. Es totalmente gratis, aproveche, está disponible ahora mismo para ti.
Continuamos aquí con nuestra lección de hoy. Muy bien, ya surgieron algunas dudas aquí, algunas preguntas sobre cómo hoy existen otras maneras, ¿no?, de poder traer a la existencia a otro ser humano. Ante el avance tecnológico, ante el avance científico, existen maneras de poder, digamos, ayudar a algunas parejas, ¿no?, a un matrimonio, estoy hablando de un matrimonio establecido por Dios, heterosexual, para poder ayudar cuando ellos tienen dificultades para poder tener hijos. Existe inseminación artificial, existen algunos otros métodos que la pareja elige. Ahora, ¿la Biblia está en contra de ello? No, la pareja quiere, anhela. Muchos tienen hijos por milagro de Dios, ¿no? Otros por allí dicen, Señor, yo tengo fe y yo creo que puedes usar este medio para que nosotros podamos tener un bebé. Está bien, no hay ningún problema si es que la pareja así lo decide, así lo quiere. Pero si es que no tiene la oportunidad y ven que están forzando y no llega, también será por algo. Entonces la pareja tiene que aprender a convivir así, aceptar esa realidad, y ahí tiene otra opción. Más allá de la adopción, quizás cuidar. Hay muchas personas, por ejemplo, al no tener hijos, comienzan a cuidar allí a niños que están en un albergue, crean algunas fundaciones para poder ayudar, en fin. Sin embargo, cuando se habla acerca de reproducción y la pareja quiere tener y por dificultades no tiene y requiere de alguna ayuda, ya sea psicológica, médica, o hay algún método y la pareja decide, no hay ningún problema. Finalmente, si alguien viene a la existencia, es porque Dios mismo lo permite. ¿Correcto? Vamos a continuar entonces con la tercera función, placer sexual. El placer sexual no es contrario a la voluntad de Dios. Muchos tienen temor a hablar sobre este asunto. De paso, el placer sexual está descrito en la Biblia. El libro de Cantares, detrás de tantas figuras, habla sobre el placer sexual. Miren este texto en Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, miren las figuras que usa. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hay otras versiones que dicen en su amor embriágate siempre, hablando justamente del placer sexual que una pareja tiene. Ahora, en la Biblia el placer sexual está exclusivamente reservada para el matrimonio. Entonces Dios nos creó así para vivir en compañerismo, para que haya reproducción y para que uno pueda disfrutar en pareja, en el matrimonio. El problema es que hoy las personas quieren disfrutar del placer sexual sin compromiso, sin compañerismo, fuera del matrimonio y sin querer, obviamente, reproducción. Entonces, todo aquel ideal que Dios armó, el ser humano intentó destruir, escapar, huir. Y ahí está el peligro. Ahora, vamos a ver un texto bíblico cómo nos ayuda a entender ahora cuáles son los principios del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 24. Vamos a encontrar aquí algunos principios importantísimos. Génesis 2, 21, dice así: Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. ¿De dónde Dios creó a Eva? De la costilla. No lo creó de la cabeza para que sea superior a él, no lo creó del pie para que sea inferior a él, lo creó de la costilla para ser amada, para estar siempre al lado de. Entonces, la mujer no es ni superior ni inferior. Es creada de lado, y de lado justamente que tiene que ver con la capacidad de proteger y amar, costilla. Y dice así, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, lo trajo al hombre, entonces dijo Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En un solo versículo nosotros vamos a encontrar más de 6 principios o 7 principios del matrimonio. En un solo versículo.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuáles son los principios? Principio de unidad. ¿Qué cosas serán? Uno, Satanás lo que quiere destruir es la unidad. ¿Cómo se rompe la unidad en el matrimonio? Falta de comunicación, falta de detalles, falta de expresión de amor. ¿Cómo se quiebra? Infidelidad. ¿Cómo se quiebra? Deslealtad. Y la deslealtad no tiene que ver solamente con estar con otra persona. Deslealtad es hacer cosas escondidas, es cada uno administrar su dinero sin que el otro lo sepa, es no vivir en sociedad. Deslealtad no tiene que ver solamente con el hecho de estar con alguien más. Entonces, ¿cuándo se quiebra la unidad? Cuando yo estoy divulgando mis problemas que debo resolver en el hogar, lo comento con todo el mundo. ¿Qué cosa estoy quebrando? La unidad. Cuando se quiebra la unidad, todo se desmorona, todo cae. Y junto a la unidad, ¿qué cosa viene? La privacidad. Miren lo que dice el texto bíblico, Génesis 2, versículo 24, ¿no? Por tanto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa expresión a su mujer, y serán una sola carne, habla de unidad y privacidad. Se unirá a su mujer. O sea, nadie debe intervenir dentro del matrimonio a menos que el matrimonio se lo pida. Ni los padres, ni los familiares, ni los amigos, porque son dos, a menos que el matrimonio se lo pida. ¿Correcto? Yo no soy consejero de nadie a menos que el matrimonio lo pida. Puede vivir como ellos quieren vivir. Me piden un consejo, doy. Si no me piden, silencio. ¿Correcto? Son dos. Hay que respetar. Este es el diseño. Este es el diseño. Número 2, segundo principio, interdependencia. Volvemos al texto bíblico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No se puede construir un hogar dentro de otro hogar. La orden de Dios es dejar y unirse. ¿Qué cosa es dejar? Casado, casa quiere. Aquí entra la privacidad y cuando dice dejará a su padre y a su madre, no significa lo abandonará. Significa que ahora será interdependiente. No más dependiente, sino interdependiente. Los padres pueden visitar, los padres pueden todo, pero no pueden ni meterse en el matrimonio, ni tomar decisiones por el matrimonio, ni intervenir en el matrimonio a menos que los hijos lo pidan. Y además, en esto de privacidad, dejar, yo no puedo construir mi hogar sobre otro. ¿Cuántos problemas hoy se evitarían si es que todos los casados, el momento que dicen sí en el altar, ya no regresan más a su casa? Van al nuevo hogar donde ellos construyen. Porque construir sobre otro hogar trae tanto riesgo para la familia, tanto problema, que se puede evitar. Número 3, un tercer principio es la endogamia. Lo contrario a la endogamia es la exogamia. ¿Qué cosa es la endogamia? Vamos al texto bíblico. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Este es otro peligro para el matrimonio. O la exogamia. La endogamia es una bendición, la endogamia es un principio, la exogamia es un problema. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice el texto bíblico. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas personas ya me escriben, dicen, pastor, eso es exclusión, eso es discriminación. No, no es discriminación. Le voy a explicar por qué. Endogamia es compartir la vida con alguien que comparte tus creencias, tu fe, del mismo grupo. ¿Por qué razón? Cuando una persona conoce a Dios y está comprometida con Dios, ustedes deben confirmar esto. Lo más importante de la vida, ¿quién es? Dios. Entonces, si para mí lo más importante es Dios, significa busca primero el reino de Dios, sé fiel a Dios, sirve a Dios. Es lo más importante de la vida. Pero yo me uno con alguien que Dios no es importante. Entonces comienza el conflicto desde que amanece hasta que anochece. Completo. Porque si para mí lo más importante es Dios, para el otro lo más importante es otra cosa. Y cuando ya tenemos diferentes objetivos, y mucho más cuando se trata de fe, esto se convierte en un calvario en la vida. Entonces, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, para evitar esa carga innecesaria,
¿cuál es el texto? ¿Cuál es el consejo? Endogamia. Endogamia, no os unáis en yugo desigual. No os unáis. Y el yugo desigual obviamente involucra varias cosas. Diferencia enorme en edades, en cultura, en religión, en todo. Entonces, lo importante aquí es hablar sobre la fe, ¿correcto? Entonces, si uno tiene fe, el otro también debe tener fe. Pero la importancia también está en el grado de fe que ambos tienen, ¿correcto? Entonces, cuando hay una pareja que ambos tienen pasión por servir a Dios, ambos aman a Dios, júntalos para que vean lo que son capaces de hacer. Pero junta una pareja que uno ama a Dios y el otro no ama. Yo me convierto cuando voy a la iglesia. Se bautiza, al mes salió y al otro mes lo sacó a la otra persona. ¿Por qué? Porque los conflictos son interminables. El grado de importancia para cada uno es diferente. Entonces, un principio es la endogamia. Sí, Facundo. En el matrimonio, porque siempre surgen los matrimonios muy jóvenes, una persona puede acercar a la otra persona hacia el mismo yugo de la fe. Puede, es posible, por supuesto. Pero la orden de Dios es evita. Fíjate una cosa, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible. Ahora, por favor, dejemos de poder pensar en que, es que yo me acerco para casarme y yo lo convierto. El ser humano no es Espíritu Santo. La otra persona, por tener interés, puede aceptar algunas cosas, pero no es un cambio real, no es una búsqueda real. Es solamente por quiero lograr lo que quiero y de ahí yo conozco cientos y miles de parejas así. Ahora, ¿existen excepciones? No existen, pero la excepción no hace la regla. ¿Correcto? Entonces, la endogamia es un principio. Otro principio, la monogamia. Monogamia, una sola pareja. Dice así, se unirá a su mujer, no dice a sus. Aquí no tengo mucho para explicar, monogamia. Permanencia, Mateo 19:6, ¿qué cosa dice? Lo que Dios juntó, no separe el hombre. Por eso la importancia de que uno tiene que ser consciente cuando se casa es hasta que la muerte lo separe. Y uno vive bastante. Y durante toda esa vida, uno tiene que aprender, antes de poder dar el sí, conocer tres cosas fundamentales. Número 1, ¿esta persona me ayuda a crecer o no? Porque si no suma, resta. Nunca te olvides, en relaciones así. Si no suma, resta. Número 2, yo conozco a esa persona, por lo menos lo fundamental. Yo debo conocer cuáles son sus defectos. Y existen dos tipos de defectos. Defectos tolerables y defectos intolerables. ¿Cuáles son sus defectos? Pastor, su único defecto es beber alcohol. Eso es intolerable. Su único defecto es un vicio. Eso es intolerable. Su único defecto es droga. Eso es intolerable. ¿Correcto? Su único defecto es que de vez en cuando me da una cachetada. Eso es intolerable. Muchos desde el noviazgo piensan, en el matrimonio va a cambiar. No cambia, el matrimonio acentúa. No cambia. ¿Correcto? El matrimonio acentúa el comportamiento. A menos que el ser humano decida cambiar y con la ayuda de Dios cambie. Si no, no puede cambiar. ¿Cuáles son los defectos tolerables? Pastor, es medio tardón. Es medio, tolerables. Yo soy consciente que con eso voy a convivir, lo voy a aceptar. ¿En el camino va a cambiar? Sí, pero si no cambia, ya aprendí. Yo soy consciente, ¿correcto? Ahora, otro, exclusividad. Se unirá a su mujer, exclusivo. Por eso es que ahí en el altar dice, te unirá renunciando a todo lo demás. El cristiano, para el cristiano el compromiso matrimonial no solo es para su cónyuge, sino para Dios. Ahora, fíjense, en el hogar es el lugar donde los principios cristianos deben ser puestos en práctica. Los padres deben transmitir valores a sus hijos. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y aunque el hombre y la mujer deben ser una unidad, no desempeñan la misma función. Son iguales en valor, pero no son idénticos en persona. Entonces sus características físicas son complementarias y sus funciones son de cooperación mutua. Por ejemplo, ¿cuál es la función del padre, la madre y del hijo? Padre, las Escrituras atribuyen al esposo la responsabilidad de ser la cabeza del hogar y el sacerdote de familia. Muchos malinterpretan este versículo. Yo soy la cabeza, así que tú eres mi esclavo. Tú me obedeces todo lo que digo, todo lo que quiero. Presten atención aquí, ese texto es mal entendido.
La Biblia dice que debe haber una sumisión, lo dice. Pero presten atención aquí. Dice que las mujeres estén sumisas a sus maridos, pero antes, ¿saben qué cosa dice? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama. Entonces, cuando alguien te dice, yo soy la cabeza del hogar y tú tienes que estar sumisa a mí, entonces la respuesta es, ¿tú me amas como Cristo? Porque la sumisión viene como resultado de amor, protección. La cabeza no es aquella que solo ordena, manda y hace lo que quiere. No, es aquella que protege, que ama. Por eso es que, así como Jesús dice, o la palabra de Dios dice, haya sumisión, también dice, hay amor. Entonces la sumisión es la respuesta ¿a qué? Al amor, a la protección. Ahora, qué interesante esta figura, ¿no? Él es sacerdote del hogar, porque el padre tiene que ser el sacerdote, el ejemplo, el que lidera la vida espiritual dentro del hogar. Así como la autoridad de Cristo culminó en amor y servicio, con su iglesia el deber de todo hombre tratar a su esposa con respeto y amarla. Y es interesante que la figura paterna es tan importante en la vida de los seres humanos. ¿Por qué razón? La figura que tendremos de Dios va a depender del padre que tuvimos. Un padre violento, pensamos que Dios es violento. Un padre agresivo, Dios es agresivo. Un padre permisivo, Dios es permisivo. La figura paterna es tan importante para ayudar en la identidad. Por eso es que hoy Satanás quiere destruir a los hogares. ¿Por qué? Porque quieren que todos tengan una imagen distorsionada de Dios. Él sabe del impacto y la influencia del padre y de la madre. Ahora, ¿cuál es la función de la madre? La relación terrenal es la que se compara con el amor de Dios. ¿Cuál? La de madre. Él creó a la madre con la habilidad que el padre esto no tiene. Por eso cada uno tiene una función importante. La habilidad en la formación del carácter de sus hijos. Mientras que la madre es amada por el padre, ella debe apoyarlo y juntos educar a los hijos. Miren, ¿con quién aprende a hablar el niño? Con la mamá. La formación del carácter del ser humano, tiene más relación específica con la madre. Más. Y Dios le dio a ella la capacidad de influenciar en la vida de aquel ser que está en crecimiento. ¡Qué responsabilidad! ¿Cuál es la función de los hijos? Los hijos necesitan tiempo, amor y compromiso de sus padres. Los padres deben educarlos para ser obedientes, educados con buen lenguaje y sobre todo temerosos de Dios. ¿Sabes quién es aquel que fracasa como padre? Aquel que fracasa como padre no es aquel que no le da todas las comodidades a sus hijos. Aquel que fracasa como padre es aquel que vela por el éxito de sus hijos, le da herencia, le da casa, le da terreno, le da todo menos a Dios. Porque ¿de qué te sirve darle todas las comodidades a tus hijos cuando te olvidaste de dejar un legado en él? Herencia es lo que damos a nuestros hijos. Legado es lo que dejamos en nuestros hijos. ¿Sabes cuál será la mayor satisfacción de una familia? De que como familia permanezcan unidos y que sus hijos sirvan a Dios. Que sus hijos crezcan en el temor a Dios. Ese es el éxito. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás se puede conseguir de otra manera. Y que Dios pueda ayudarnos para que con sabiduría podamos educar, podamos cumplir nuestras funciones y podamos hacer de nuestro
Thank you.